Tomando entonces todos estos datos, pudimos especificar lo que hemos llamado, y siguiendo esa sinonimia de el nivel de derrota o el nivel de navegación que puede tener un individuo dentro de la marina mercante, sitúa a estos individuos dentro de un grupo de bordeadores, tratando de hacer un símil con los resultados y las postulaciones hechas por el doctor Paul Stoll. Hablaríamos de que hay un fondeador, un grupo de fondeadores que son aquellos que les gusta estar dentro de la rada, dentro del muelle, no aventurarnos al mar afuera para no hacer frente a esa adversidad. El grupo de bordeadores, aquellos que les gusta navegar, pero muy cercanos a las costas por ir cuidando los elementos. Y los empopadores, aquellos que hacen frente a grandes tempestades, a mares abiertos, dentro de navegaciones mucho más oceánicas. Los resultados, como pueden ver en la lámina, sitúan a este grupo de estudio en un promedio de 6.08, lo que los situaría como bordeadores, individuos que navegan, pero con cierto cuidado y cierto recelo al aspecto de navegación. Para hacer un paneo general, les presentamos en la lámina lo que sería la derrota o el sistema guía de navegación de los bordeadores. Elementos que les gusta navegar orzado con una navegación con vigía y sobre todo que mantienen un punto importante de trabajo en los aspectos de timoneles. Hay un coeficiente de correlación que se estableció para el objetivo específico de correlacionar nuestras investigaciones y como pueden ver en la lámina lo establecimos a través de la variable de correlación de Spearman. Haciendo una correlación, todos los grupos establecidos entre el coeficiente de adversidad y los elementos establecidos para el gobierno, la estanquidad, el borneo y el capeo, fueron índices positivos de correlación muy altos en sentido y que de una u otra manera persisten e identifican que hay un alto nivel de correlación positiva dentro de ambas variables. El nivel de significancia establecido y que estadísticamente dio una valoración de omega de 0.5, lo que al cual ratifica esta posición de que son correlaciones positivas y directas de ambas variables. Finalizando entonces con el objetivo de tratar de analizar y dar un aporte interesante de lineamientos teóricos que permitiesen entender un poco más lo que eran las variables de resiliencia y la variable del coeficiente de adversidad, partimos de que realmente el coeficiente de adversidad está compuesto entonces por 4 elementos, como fueron los descritos de control, propiedad, alcance y duración, lo cual dentro de una formulación matemática partiría a formar toda E1 igual a n elementos que podíamos ir adicionando, siendo ese n ese enésimo número del tamaño total de un grupo de estudios. Para ello establecimos entonces unos factores interesantes dentro de las características internas y externas que podían poner de acuerdo la significancia del coeficiente de adversidad con factores externos como podían ser la edad, el segmento y la antigüedad, que fueron resultados que también dieron valoraciones bastante altas y positivas dentro de los cálculos de correlación establecidos. Para ello entonces llevamos un resultado. Todo esto de los presentes estudios de factores internos como era el coeficiente de adversidad a factores externos demográficos como el promedio de edad, el personal como fue segmentado y la antigüedad que se describía en ellos. Los resultados nos indicaron entonces que si los factores internos y los factores externos que componen el coeficiente de edad los unimos y nos da como resultado en dimensión y conceptualización el coeficiente de adversidad, esto tiene, por el alto nivel que tiene de correlación, un impacto directo en la resiliencia del individuo, por lo cual matemáticamente podríamos establecer de que el enfrentamiento, el nivel de índice de coeficiente de adversidad permite un endurecimiento de las capacidades resilientes del individuo y esto fortalecido por afirmaciones teóricas como las de Thomson, Drogen y Murphy, Robb y colaboradores, 2006. Esto entonces, esta unión de factores y argumentos nos llevan a definir
unos supuestos teóricos que permiten partir hacia esos lineamientos de propuesta para el mejoramiento y reforzamiento de las capacidades, tanto resilientes como el coeficiente de adversidad de los individuos de estudio. Para ello partimos, como pueden observar en la lámina, que existe una moderada capacidad o un moderado capital psicológico de resiliencia humana, entendiendo este sentido de capital como la valoración económica. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto capital puedo invertir y puede ser consumido por la adversidad sin llegar a extremos donde se conviertan en elementos peligrosos o negativos para el individuo? Existe una moderada capacidad de gobierno o de control directamente del individuo, o sea, a un momento la adversidad me puede paralizar y necesito un embate, un movimiento para tomar decisiones importantes y enfrentar esta adversidad. Desde el punto de vista de mejorar las situaciones, del punto de vista del indicador propiedad, las iniciativas a veces no son interesantes, no son iniciativas que tomen esa creatividad y esa iniciativa para mejorar las condiciones en un determinado momento, lo que nos hace en un sentido mejorar esa capacidad. Seguidamente esas iniciativas no son tomadas, pero pueden tener alguna afectación desde el punto de vista de estanqueidad y pueden ser en algún punto duraderas a través del indicador KP. Tomado en cuenta entonces estos factores que pueden incidir en la vida profesional, en la vida personal del personal de a bordo de la Marina Mercante, establecimos una teorización, la cual me gustaría que detallaran en la lámina que les presentamos, como responde a lo que hemos llamado la teselación de las capacidades humanas. Entendiendo como teselación la capacidad que tiene una forma geométrica de irse adosando e ir formando geometrizaciones en cada uno de los elementos y que van de una u otra manera ayudando en esa formación y esas competencias del individuo. Fíjense que en la misma lámina presentamos en el lado derecho 3 barras bien interesantes que vienen a complementar la teorización que hacemos en esa triangulación de la teselación. ¿Cómo son? Los individuos entran con una capacidad aprendida que traemos a la organización. La organización nos exige ciertas competencias que deben ser desarrolladas dentro del trabajo y la operación. Pero esa misma organización, que ese software que necesitamos para leer esas capacidades que hemos aprendido, necesitan de la organización unas características importantes, que es el hardware, que es entonces la capacidad realmente expresada o realmente dada dentro de la organización. Por eso a veces tenemos individuos que llegan con altas competencias, pero que la capacidad de necesidades de la organización supera esas necesidades que el individuo trae. Y entonces realmente lo que se ejecuta, lo utilizado para la organización, tiene un déficit. Y lo vemos en las láminas. Y allí entonces es donde no se da la compatibilidad dentro del individuo para la organización. Estos elementos entonces nos llevaron a hacer esta formulación matemática de coeficiente de adversidad, partiendo entonces de que los factores resilientes, que están entendidos entonces por la capacidad de gobierno, borneo, estanquidad, conforman el coeficiente de resiliencia y que en un determinado momento, como bien lo dicen las teorizaciones, la resiliencia puede ser aumentada, puede ser agregada, puede ser influenciada y aprendida dentro de los individuos. Y es así entonces como en una función matemática esto puede ser demostrado.